Siempre fuiste amable, comprensivo, paciente. ¿Y qué recibiste a cambio? Desprecio, humillación y un juego psicológico sin fin. Pero basta. El narcisista cree que te tiene en la palma de su mano, que puede manipular tus emociones y hacerte reaccionar exactamente como él quiere. Pero hoy, eso se acaba. Existe una manera infalible de desarmarlo, dejarlo sin reacción, sin salida, sin control. Son 8 actitudes que hacen que un narcisista se vuelva loco, pierda la compostura y suplique por algo que jamás volverá a tener: poder sobre ti. Algunas de estas estrategias son tan fuertes que se arrepentirá de haberse cruzado en tu camino. Pero atención, la mayoría de las personas comete un error fatal al intentar lidiar con un narcisista, un error que solo fortalece su juego. Si quieres cambiar la situación de una vez por todas, necesitas ver hasta el final. Y cuando descubras la última actitud, entenderás por qué esa es la peor derrota que él puede sufrir. Actitud 1. Di no sin explicar. El narcisista se alimenta de la necesidad de los demás de complacer. Sabe que mucha gente tiene el hábito de justificar todo, de intentar ser comprendida, de evitar conflictos, y es precisamente ahí donde él tiene el control. Cuando alguien aprende a decir un simple no, sin justificaciones, sin florituras, sin entrar en debates, rompe ese ciclo. El narcisista espera que la persona se sienta culpable, intente convencerlo de su propio punto de vista, ofrezca explicaciones para cada decisión. Pero cuando la respuesta es simplemente no y el tema se cierra, se enfrenta a un muro intransponible. Su juego psicológico pierde fuerza y nada enfurece más a un narcisista que darse cuenta de que la manipulación ya no funciona. Imagina que él pide un favor absurdo o intenta convencer a alguien de cambiar sus planes. Si hay excusas, él las cuestionará una por una, desmontando argumentos hasta conseguir lo que quiere. Pero si la respuesta es simplemente no porque decidí así, no tiene a dónde correr. La ausencia de justificaciones lo desestabiliza porque impide que lleve la conversación al territorio de la culpa y la obligación. Eso le quita la sensación de control. La frialdad de un no directo es como un espejo roto para un narcisista. Ya no ve el reflejo del poder que creía tener. Actitud 2. Deja de justificarte. El narcisista adora jugar trampas emocionales. Cuestiona, acusa y distorsiona hechos para empujar a la persona a una posición defensiva. Y ahí sucede lo que él quiere. Explicaciones interminables, intentos desesperados de probar que tiene razón, que es inocente, que tiene buenas intenciones. Ese es su juego. Porque mientras alguien se justifica, él mantiene el control de la conversación. Pero ¿y si, en lugar de eso, la respuesta es simplemente un tranquilo «tienes derecho a tu opinión» y nada más? Ese simple posicionamiento rompe la dinámica de la manipulación. El narcisista no esperaba eso. Quiere ver inseguridad, ver a alguien tropezar con sus propias palabras en busca de aprobación. Pero cuando no encuentra resistencia, pierde poder. Si él dice algo como «nunca te importo» o «siempre lo haces todo mal», el instinto natural puede ser rebatir, explicar, argumentar. Pero ahí está el error. Quien se justifica está, sin darse cuenta, validando su juego. Él no quiere un diálogo justo. Quiere crear confusión, tejer una red de manipulación. Entonces, la mejor respuesta es no dar espacio para que el juego continúe. Un simple «me parece interesante que lo veas así», seguido de silencio, es suficiente para desarmarlo. Eso lo obliga a enfrentarse a un territorio que detesta, la impotencia frente a alguien que no se altera. Lo que hace tan eficaz esta actitud es que corta el combustible de la manipulación. El narcisista necesita que la persona reaccione, se defienda, se justifique, porque es así como puede invertir roles y hacer que el otro dude de sí mismo. Cuando eso no ocurre, se pierde.
puede intentar nuevas provocaciones, inducir culpa o recurrir al drama. Pero todo eso es señal de que se dio cuenta de que ha perdido el control. La firmeza de quien no se justifica impone un límite invisible que el narcisista no puede superar. Ese es uno de los principios más poderosos del estoicismo. No reaccionar impulsivamente, no dar energía a aquello que no lo merece. El narcisista quiere provocar caos emocional, pero cuando se encuentra con alguien que simplemente lo observa, sin debilitarse, sin caer en el juego, se desmorona. La regla es simple: menos explicación, más convicción. No hay nada que lo deje más inquieto que eso. Actitud 3. Haz silencio estratégico. El narcisista vive de las reacciones. No soporta el silencio porque necesita la respuesta del otro para alimentar su propio ego. Así mide su influencia, pone a prueba su dominio sobre la situación. Provoca, insulta, ironiza y espera ansiosamente que la persona responda, se exalte, entre en el juego. Pero, ¿y si, en lugar de reaccionar, la respuesta es simplemente una mirada fija, una media sonrisa y nada más? Eso lo desestructura completamente. El silencio no solo desarma, sino que también le devuelve la propia inseguridad, obligándolo a lidiar con el vacío que tanto teme. Está acostumbrado a ver a las personas justificándose, defendiéndose, implorando explicaciones. Pero cuando se encuentra con alguien que simplemente lo observa en silencio, como si estuviera presenciando una escena repetida, se pierde. Puede insistir, elevar el tono de voz, dramatizar. Pero cuanto más sucede eso, más expuesto queda. En un grupo, ese silencio estratégico puede ser aún más devastador. Mientras él espera que alguien reaccione para alimentar la manipulación, lo único que recibe es un vacío. Y ese vacío es insoportable para quien necesita atención para sentirse relevante. El estoicismo enseña que no toda provocación merece una respuesta. Responder es muchas veces entregarle al otro exactamente lo que quiere, y el narcisista juega con eso todo el tiempo. Quiere ver al otro explicar, justificarse, discutir, pero cuando se da cuenta de que sus palabras no tienen el efecto esperado, aparece la frustración, la ira lo invade, y al final termina rebelándose. Porque un narcisista sin control de la narrativa es solo alguien intentando desesperadamente llamar la atención. El silencio no es debilidad, por el contrario, es una demostración de fortaleza. Es el dominio sobre uno mismo, la capacidad de no entregar al otro aquello que él desea. Y el narcisista lo nota. Ve que ha perdido el control de la conversación, que ya no puede dictar el ritmo de la interacción. Entonces se retuerce, intenta otras estrategias, pero en el fondo sabe que algo ha cambiado. El silencio ha ganado y sabe que nunca volverá a ser el mismo. Actitud 4. Expón su juego frente a los demás. El narcisista sobrevive de apariencias. Necesita ser admirado, visto como superior, inteligente, encantador. Pero esa imagen impecable que construye es solo una ilusión. Detrás de ella hay un juego sucio de manipulación y control que oculta a toda costa. Y nada lo atemoriza más que ser desenmascarado. Se siente seguro mientras mantiene el juego tras bastidores, donde puede distorsionar los hechos sin testigos. Pero cuando alguien lo acorrala frente a otros, pierde completamente el equilibrio. Preguntas directas como, ¿por qué siempre dices cosas así? O, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Son suficientes para desmontarlo. El secreto está en exponer, sin parecer que se ataca. Si el enfoque es agresivo, él puede revertir el juego y hacerse la víctima. Pero si se hace con calma y de forma estratégica, se ve acorralado. En una conversación grupal, si él lanza una indirecta venenosa, en lugar de tragarla o reaccionar explosivamente, lo ideal es simplemente preguntar en tono genuino,
¿Qué quisiste decir con eso? Esa simple frase lo obliga a explicarse, y es ahí cuando tropieza. Él esperaba que la provocación pasara desapercibida o que te descontrolaras. Pero ahora está bajo los reflectores, sin salida. Cuando un narcisista se siente expuesto, reacciona de dos maneras. Intenta cambiar de tema o culpa al otro. Puede reírse nerviosamente, fingir que era solo una broma o incluso decir que estás exagerando. Pero si las personas a tu alrededor ya han notado la situación, eso no funciona. La tensión en su mirada revela el miedo. Sabe que su juego ha sido descubierto. Y a partir de ese momento, su influencia empieza a desmoronarse. Nada es más aterrador para él que perder la capacidad de manipular sin ser notado. Esa es una de las armas más eficaces contra el narcisismo. Solo domina a quienes no cuestionan, que aceptan las reglas del juego sin percatarse de que están siendo utilizados. Pero cuando alguien se atreve a levantar el velo, se ve expuesto, frágil, vulnerable. Y la única salida que le queda es huir, porque el narcisista necesita un escenario para actuar. Sin él, no hay espectáculo, y sin espectáculo, no hay control. Actitud 5. Ignora las provocaciones. El narcisista nunca ataca de inmediato, lanza indirectas, hace comentarios maliciosos, pone a prueba reacciones. La estrategia es simple, provocar poco a poco hasta encontrar un punto débil. Quiere ver a la otra persona reaccionar, perder la paciencia, justificarse, porque en el momento en que eso ocurre, él toma el control. Pero cuando alguien simplemente ignora, actúa como si aquello fuera irrelevante, se frustra. Lo que parecía un golpe certero se convierte en un tiro al aire. Intenta, pero no consigue la respuesta que deseaba. Y para un narcisista eso es insoportable. La técnica de ignorar no significa aceptar el abuso, significa no alimentar su juego. Si él dice algo como, «Estás siendo demasiado sensible últimamente», en lugar de rebatir o tratar de justificarse, lo mejor es cambiar de tema como si no hubieras oído nada. Si lanza una crítica sutil disfrazada de consejo, un simple «entiendo» y seguir adelante es suficiente para desarmarlo. El narcisista quiere ver descontrol, quiere ver emoción. Pero si lo único que recibe es indiferencia, se desespera. Necesita la validación de su propia influencia. Cuando no la obtiene, empieza a dudar de su propio poder. Esa actitud es pura estrategia. El narcisista se alimenta de atención, ya sea positiva o negativa. Si ve que ha logrado irritar a alguien, eso ya es una victoria para él. El secreto está en no entregarle esa victoria. Espera que la otra persona reaccione, que muestre incomodidad. Pero cuando eso no sucede, pierde su encanto. Es como un pescador lanzando la caña sin lograr atrapar nada. Al final, lo único que le queda es su propio veneno. El estoicismo enseña que no es necesario responder a toda provocación. Muchas batallas se ganan en la ausencia de confrontación. Ignorar las provocaciones del narcisista no significa debilidad, significa inteligencia. La persona que se niega a reaccionar lo enfrenta a su propia insignificancia. Y para alguien que necesita sentirse poderoso, no hay castigo mayor que ese. Actitud 6. Haz lo contrario de lo que él espera. El narcisista tiene un talento. Predice reacciones. Sabe exactamente qué esperar, porque ya ha estudiado cada comportamiento, cada fragilidad, cada patrón. Apuesta a que, frente a un ataque, la otra persona se defenderá. Frente a una provocación, replicará. Ante una ausencia, irá tras ello. Y es precisamente así como mantiene el control. Pero cuando algo se desvía del guión que él creó, se desestabiliza. Nada lo confunde más que ver a la persona actuar de forma completamente inesperada, cuando él piensa que va a recibir una súplica y se encuentra con indiferencia, cuando espera una reacción explosiva y recibe una sonrisa de desprecio. Eso rompe toda su lógica manipuladora. Si lanza una crítica esperando ver culpa, la mejor respuesta es un simple
puede ser, seguido de un silencio desconcertante. Si se hace el frío esperando que la otra persona lo busque, lo ideal es actuar como si nada hubiera pasado, como si aquello no tuviera impacto. Si espera ver sufrimiento, la mejor forma de derrotarlo es mostrar ligereza, seguridad, felicidad. El narcisista se alimenta de la previsibilidad, porque es así como construye su juego. Pero cuando se da cuenta de que nada funciona como antes, entra en pánico. Esa estrategia tiene un efecto profundo. El narcisista vive de la ilusión de controlar la narrativa, de anticipar cada paso, pero al encontrarse con reacciones impredecibles, se siente perdido. Puede intentar nuevas tácticas, cambiar el tono, incluso fingir que no le importa, pero por dentro está confundido, irritado, inquieto. Ya no sabe cuál es la próxima jugada, y sin esa seguridad se desmorona, porque en el fondo lo único que teme es perder el dominio de la situación. El estoicismo enseña que la mejor respuesta ante la manipulación es la imprevisibilidad estratégica. No se trata de reaccionar por impulso, no se trata de seguir el guión que el otro escribió. Se trata de elegir deliberadamente una respuesta que quite el poder al agresor. El narcisista quiere ver desesperación, muestra ligereza. Quiere ver inseguridad, muestra convicción. Quiere ver obediencia, muestra desinterés. No sabe cómo lidiar con eso, porque al final, el único juego que sabe jugar es aquel en el que las reglas siguen siendo las mismas. Y cuando esas reglas cambian, él pierde. Actitud 7. Mantén tu energía alta. Nada molesta más a un narcisista que ver a alguien feliz sin él. Se alimenta del sufrimiento ajeno, del drama, de la necesidad de aprobación. Si la persona está triste, confundida, perdida, él se siente poderoso. Pero si sigue con su vida, se divierte, se siente bien consigo mismo, él se desespera. El narcisista necesita creer que tiene algún tipo de impacto profundo sobre las emociones de los demás. Quiere que piensen en él, que lo extrañen, que se queden atados a todo lo que ya hizo. Pero cuando se da cuenta de que ha perdido esa influencia, se siente desechable. Y ese es el peor castigo para alguien que vive de la necesidad de ser relevante. Su estrategia siempre es rebajar, critica, sabotea, minimiza. Porque cuando la otra persona está insegura, es más fácil manipularla. Pero cuando decide vivir para sí misma, cuando comienza a hacer cosas que la hacen feliz, pierde la capacidad de controlarla. Esto puede ser algo simple, como empezar a salir más, invertir en nuevos intereses, rodearse de personas que aporten ligereza. O puede ser algo más profundo, como reconstruir la autoestima, establecer metas personales y volverse emocionalmente independiente. Cualquier movimiento en esa dirección representa una amenaza para el narcisista. Él puede intentar sabotear ese progreso, intentar rebajar la felicidad ajena, minimizar logros, lanzar indirectas. Puede aparecer de repente, actuar como si aún tuviera poder, intentar absorber energía de la misma manera que hacía antes. Pero si no encuentra resquicios, si se da cuenta de que nada de lo que dice o hace tiene efecto, su frustración será inevitable. Puede fingir que no le importa, disimular con ironía, pero la verdad es que un narcisista sin control sobre las emociones de los demás se siente como si estuviera desapareciendo. El estoicismo enseña que la verdadera libertad reside en la propia mente, en la capacidad de no ser rehén de las emociones que otros intentan imponer. El narcisista quiere ver desesperación, dolor, resentimiento, pero cuando se encuentra con fuerza, alegría, despreocupación, se siente impotente. Y esa es la mayor venganza posible, ser realmente feliz, sin que él tenga ninguna influencia sobre ello. Actitud 8. Pon fin al juego con el contacto cero. Esta es la jugada final. El golpe que el narcisista nunca espera, la desaparición completa.
Siempre cree que tiene algún tipo de acceso, que puede volver cuando quiera, que de alguna forma todavía tiene influencia. Pero cuando la otra persona corta todos los canales de contacto, siente que el suelo se desvanece. El contacto cero no es solo ignorar mensajes o evitar encuentros. Es un bloqueo total, sin excepciones, sin redes sociales, sin respuestas, sin señales de vida, y eso destruye al narcisista por dentro, porque pierde la capacidad de manipular, de probar, de asegurarse de que todavía tiene poder. Al principio puede actuar como si no le importara, pero es pura actuación. Puede intentar contactarte por otros medios, mandar mensajes, hacerse la víctima, inventar excusas. Incluso puede provocar indirectamente, publicando cosas para llamar la atención. Todo esto forma parte de su intento de romper el contacto cero. El narcisista no acepta ser descartado. Puede lidiar con el desprecio, enfrentar peleas, incluso con alguien que lo odie, pero no puede lidiar con el completo apagón, porque eso significa que ya no importa, y eso es lo único que realmente lo destruye. El secreto del contacto cero es entender que no es solo una estrategia de protección, sino de liberación. El narcisista espera que la persona ceda en algún momento, que sienta nostalgia, que se sienta curiosa. Cuenta con esa debilidad emocional. Pero cuando se da cuenta de que, independientemente de lo que haga, el silencio seguirá siendo absoluto, la realidad golpea fuerte, ha perdido, ya no hay juego. Y sin juego, él no tiene poder. Eso es estoicismo en su forma más pura, no permitir que la mente sea gobernada por aquellos que intentan controlarla. El contacto cero no se trata de castigar al narcisista, se trata de liberarse de una vez por todas. Quien aplica esta estrategia con firmeza nunca vuelve a caer en la misma trampa, porque al final la mayor venganza no es odiarlo. Es olvidarlo. Si realmente estás comprometido a cambiar esta situación, comenta ahora: ningún narcisista volverá a controlarme. Escribe eso y deja ese mensaje registrado como un compromiso contigo mismo, porque a partir de hoy ya no caerás en las trampas, ya no serás manipulado, ya no entregarás tu poder a quien solo quiere usarte. Cada una de estas actitudes que has aprendido aquí no son solo estrategias, son liberación. Rompen el control, desarman cualquier intento de manipulación y hacen que el narcisista se dé cuenta de que el juego terminó. La pregunta ahora es: ¿vas a actuar o vas a dejar que él siga dictando las reglas? Ya has visto que no es necesario ceder, no es necesario justificarse, no es necesario reaccionar de la manera que él espera. Lo único que él quiere es verte atrapado en ese ciclo, pero la decisión de salir de él está completamente en tus manos. Y ahora que sabes exactamente qué hacer, ha llegado el momento de actuar, porque el conocimiento sin acción no vale nada. Prueba estas estrategias, observa su reacción y comprueba el poder que tienes. Y si quieres seguir aprendiendo cómo fortalecerte y no volver a caer en este tipo de trampas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por venir y cada nuevo video podría ser la pieza que te falta para liberarte de una vez por todas. Entonces cuéntame, ¿cuál de estas actitudes ya has puesto en práctica? ¿Cuál de ellas te sorprendió más? Comenta aquí abajo, porque tu experiencia puede ayudar a otras personas que están pasando por esto ahora. Y recuerda, la mejor venganza contra un narcisista no es odiarlo, es olvidar que él existe. Hasta el próximo video.